pensar sobre nuestro estado de ánimo, nuestras ideas, emociones, etc. El camino esotérico, angosto, estrecho y difícil. Normalmente vivimos en un mundo de experiencias sensoriales, que es el mundo físico. Mediante las percepciones sensoriales externas, formamos nosotros nuestros conceptos de contenido con los cuales razonamos. Así pues, el razonamiento normal que usamos tiene únicamente por fundamento los ensambles sensoriales. Teniendo pues por basamento tales ensambles, es obvio que este tipo de razonamiento se encuentre condicionado precisamente por los mismos. La razón respuesta desde el punto de vista subjetivo un proceso que se basa en los informes que los sentidos nos ofrecen. Y así, si con esas percepciones de los sentidos formamos conceptos de contenido, y si luego distribuimos tales conceptos en una u otra forma, ellos nos dan el razonamiento lógico formal común corriente. ¿Creen ustedes acaso que ese tipo de razonamiento con base única, exclusiva, en las percepciones sensoriales externas podría permitirnos la verificación de lo real? Y es si los conceptos de contenido se han elaborado precisamente con los datos que los sentidos físicos nos han proporcionado. Es obvio que tales conceptos de contenido no pueden pasar más allá de lo místico sensorial. Ahora nos explicaremos por qué el razonamiento común y corriente se le denomina razonamiento subjetivo. ¿Qué podría saber el razonamiento subjetivo sobre lo real, sobre la verdad, sobre Dios, sobre la vida más allá del sepulcro, sobre lo que sigue más allá del mundo de los sentidos, sobre lo que es más allá de la muerte? Obviamente este razonamiento, que solamente tiene por basamento los conceptos de contenido elaborados con los datos que los sentidos físicos nos han proporcionado, solamente pueden moverse dentro de su propio condicionamiento, solamente puede procesarse dentro del terreno de lo místico sensorial. Jamás podría pasar más allá de los conceptos de contenido mediante los cuales se ha formado. Entonces, ¿cómo llegar a la experiencia de lo real, de la verdad? Existen disciplinas técnicas en la meditación, etc. Pero, ante todo, se requeriría poseer eso que se llama fe. Enseñan los dogmas ortodoxos que fe es la creencia en lo que no vemos. Tal tipo de fe ortodoxa no es la auténtica fe. La fe en sí misma es
es un poder solar. Mas, ¿cómo conseguir tal poder? Ahí pues el problema. ¿Sería posible conseguir fe? Los sentidos físicos no nos la pueden proporcionar. Ellos nos proporcionarán pero para el repito, elaboraremos nuestros conceptos de contenido, que son tan fundamentales para el razonamiento. Hasta ahí. Pero la fe aquí, de tipo solar, esa que pasa más allá del simple razonamiento subjetivo, esa que tiene un poder tan extraordinario como para mover montañas, esa que combinada con la meditación nos lleva a la iluminación. No es posible conseguirla con los simples informes que nos dan los sentidos físicos. Algunos piden fe, claman por la fe, están liberados, pero dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿qué hace? Realmente para conseguir la fe, ante todo hay que fabricarla. La fe no es algo que se pueda lograr en forma empírica. Repito, hay que fabricarla. ¿Y cómo se fabrica? A base de estudio y experiencia. Es obvio que mediante el estudio y la experiencia directa, a través de la técnica de la meditación, llegaremos a comprender, y de esa comprensión deviene espontáneamente eso que se llama fe. La comprensión misma no pertenece a la mente. Es una propiedad exclusiva del tercer logo, del señor Shiva, de Binah, el Sefirot, uno de los tres Sefirot supremos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos experimentando a través de la meditación, si estamos estudiando algún tema trascendental, si nos esforzamos por comprenderlo, es obvio que lo primero que tendremos será la experiencia mística como resultado del estudio y de la meditación. Luego viene la comprensión, ese chispazo de luz que nos da el tercer logo. Él viene en nuestro auxilio para darnos la comprensión, y de tal comprensión resulta la fe. La comprensión, repito, para que se me entienda bien, tiene su basamento en el tercer logo. Y de esta deviene la fe. Luego, la comprensión tiene su basamento en el tercer logo. Y de esta deviene la fe. Obviamente la raíz misma de la fe está en el tercer logo, es decir, en el Espíritu Santo. Pero esto de adquirir fe, hay grados y grados, escalas y escalas, sistemas y sistemas. Obviamente, mis caros hermanos, cuando yo aludo a sistemas y sistemas, estoy refiriendo a cuestiones
sistemas solares, mundos, universos, sistemas atómicos, etc. Lo que puede en cuanto al medio, sistema práctico para lograr la fe, no es otro sino el que ya vive. Enfatizo la idea de que hay grados y grados, porque el conocimiento es múltiple, multifacético. Verás, supongamos que ignoramos lo que es la ley del eterno retorno. Nos informa, nada sabemos. ¿Qué hacer? ¿Cómo llegar a tener fe en esa ley? Habrá que estudiar ante todo la doctrina del eterno retorno de todas las cosas. Mediante la información intelectiva llegaremos a saber que los actos retornan a su punto de partida después de muchos años, que los átomos dentro de la molécula retornan siempre a su punto de partida original, que el sol luminoso, que cada año retorna hacia el sur y vuelve hacia el norte. Mediante la información podremos saber que retornan los días y las noches, que retornan las estaciones y las edades. También podremos saber mediante la información que la ley del eterno retorno permite que nosotros volvamos, que nos reincorporemos, que tengamos un nuevo cuerpo después de que hayamos perdido el que tenemos. Entonces, pero hasta ahí necesitamos algo más, necesitamos llegar a recordar nuestros días pasados. Ese es mientras no tengamos el recuerdo de nuestros días anteriores, no podemos decir que sabemos. No, tendremos la teoría acumulada en la mente, pero eso no es verdaderamente saber. Entonces, ¿qué hacer? Ante todo necesitamos investigar. Hay sistemas para recordar las vidas anteriores. Gautama, el Buda, enseñó el método de la retrospección. Y es maravilloso. ¿Cómo podríamos nosotros llegar a tener fe, por ejemplo, en ese método enseñado por Gautama, el Buda? No había un modo. ¿Cómo? Primero, estudiar. Segundo, practicar. El estudio de la práctica viene la comprensión. Luego, como resultado, surge la fe. Y ya como fe practicaremos con pleno éxito el ejercicio retrospectivo. El ejercicio es fácil, sencillo. Empieza uno, pues, acostado en su cama, con el cuerpo relajado, recordar, concentrarse en los últimos acontecimientos del día, en los penúltimos, en los antepenúltimos, y así en forma retrospectiva recordar o revivir todos los incidentes del día. Luego proseguiremos con los incidentes del día anterior, también en forma retrospectiva. Luego continuaremos tratando de recordar lo que hicimos en el día tras anterior. Y así, con ese proceso, trataremos de recordar los últimos 15 días de nuestra vida, los penúltimos 15 días, todo lo que hicimos en el mes pasado y en el antepasado, lo que hicimos en un año y en 10 y en 20 años. Nos esforzaremos por recordar todos los acontecimientos de la vida en forma siempre retrospectiva. Al llegar a los primeros 5 años de la infancia, viene el problema. ¿Cómo hacer para recordar las ocurrencias de la vida cuando teníamos 4 años, 3, 2, 1? ¿De qué manera? ¿Cómo es que más
y combinar la meditación con el sueño en instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño. Practicaremos el ejercicio tratando de recordar minuciosamente los incidentes de nuestra vida cuando teníamos 4 años, 3, 2, 1. Pensando en recuerdos en forma de relámpago, destello. Esos primeros recuerdos de los primeros años del infancia, resultado de la primera de haber conocido la práctica, segundo, de haber practicado el ejercicio retrospectivo. Esos recuerdos, esas centurias, esas visiones, dijéramos, de tipo relampagueante, nos darán la fe en el ejercicio. Una fe de tipo solar. Y cuanto más recordemos las ocurrencias de los primeros años de la infancia, la fe aumentará. Y cuando hayamos recordado la totalidad de nuestra vida, hasta el instante mismo del nacimiento, entonces podemos dar el salto al último momento de la vida anterior. Si llegamos a recordarlo, llegamos a vernos rodeados de nuestros familiares en el último instante, entonces la fe que ayudará será aún más grande. Diremos, qué ejercicio tan extraordinario. Estoy contento con esta práctica. Y al continuar con nuestro ejercicio retrospectivo, recordaremos los últimos años de la pasada existencia, los penúltimos, los antepenúltimos, la juventud, la adolescencia, la niñez, el momento en que nacimos en nuestra pasada existencia. Cuando eso lo logremos, tendremos una fe inquebrantable de tipo solar, inconmovible. Podría alguien venir a decirnos que ese ejercicio no sirve para nada y nosotros nos reiríamos del que así dice. Podrían venir mejor razonadora tratando de destruirnos y nosotros nos reiríamos del razonador. Nos sostendría la fe, producto del estudio y de la experiencia. Entonces diría, conozco la ley del eterno retorno de todas las cosas, pero ya no lo vivíamos en la forma meramente espiritual, o meramente intelectiva, o razonativa, sino que ya no la haríamos con conocimiento de causa. Podríamos decir, yo he retornado, y aquí estamos. Y lo hablaríamos con tanta seguridad que conmoveríamos a muchos. Y pues, habríamos adquirido la fe en el ejercicio retrospectivo. Este procedimiento enseñado por el Gautama Buda Sakyamuni nos permite recordar todas nuestras existencias anteriores. Es un ejercicio maravilloso. Pero una cosa es escuchar ustedes una afirmación, una explicación, y otra cosa es la práctica que ustedes deben realizar. Al escuchar ustedes la disertación sobre tal ejercicio, reciben información, están de hecho estudiando, pero al practicar están practicando. Y después de la práctica deviene la comprensión. Y como resultado de la comprensión, la fe. Esa comprensión nos dará el tercer logro. Y esa fe, el resultado definitivo de la
vivencia, de la verificación, de la comprobación. Así pues, hermanos, no hay otra forma de tener fe. Pero si ustedes logran elaborar, por ejemplo, la fe sobre el ejercicio retrospectivo, la fe sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, a base de estudio, de experiencia, comprensión, no debe decir por tal motivo que tengan, por ejemplo, la fe plena en otros temas. Por ejemplo, en la existencia de la Atlántida. Ustedes han oído decir yo la Atlántida, pero que no les consta, no reciben como una noticia, puede que la acepten. Realmente les consta. De manera que para llegar a saber si existió la Atlántida, necesitarían ustedes verificar esa información. Ante todo, estudiar sobre todo situada la Atlántida. Que todo el océano Atlántico Pacífico, qué pruebas físicas, qué datos hay, cuáles son sus leyendas, qué tradiciones, etc. ¿Qué profesión de todos esos datos? Entonces necesitamos verificarlos. ¿Cómo lo verificaremos? A través de la técnica de la meditación. Tendremos que acostarnos en nuestra cama, ojalá con la cabeza hacia el norte, el cuerpo completamente relajado, cerrados los ojos, en instantes en que nos sintamos predispuestos al sueño, pero concentrarnos definitivamente en la atracción, combinando la imaginación y la voluntad en vibrancia armonía. Recordemos que la imaginación es femenina. No está de más decirles que la voluntad es masculina y que en la combinación de esas dos polaridades se halla la clave de todo el cuerpo. Así pues, no debemos subestimar a la imaginación. Hay una tendencia muy marcada a subestimar la imaginación. Todo el mundo dice, estas son cosas de imaginación. ¿Será cierto o es cosa de mi imaginación? Es decir, no saben apreciar el valor de la imaginación. Distingue entre la imaginación intencional y la imaginación mecánica. La imaginación intencional es el translúcido que nos permite a nosotros ver las grandes realidades de los mundos internos. La imaginación mecánica es la fantasía. Está formada con los desechos de la memoria. Distingamos pues entre imaginación y fantasía. Subestimar la imaginación es un absurdo. Y pues debemos desarrollar la imaginación, cultivarla. Si nosotros nos concentramos debidamente, repito, en la Atlántida, con el cuerpo relajado, imaginándonos vivamente al continente Atlántico, si unimos la voluntad, la imaginación, en vivancia y armonía, queriendo ver la Atlántida. Si practicamos diariamente, imaginándonos allá en el océano Atlántico, ver un grupo de islas maravillosas, entre ellas la de Poseidón, con las 7 puertas de oro marfil, etc. Si diariamente practicamos,
¿Qué sucederá? De un día de esos tantos veremos la transición. Obviamente hay tres fases en el conocimiento inicial. Primero, imaginación. Segundo, inspiración. Tercero, intuición. Imaginación, inspiración, intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Nos imaginaremos al continente transitivamente, tal como tú, allá situado en el océano que lleva su nombre. La ciudad está amurallada. Nuestra voluntad será querer ver. Y nuestra imaginación es aguardar, estar en estado de receptivo, a ver qué llega a la imaginación. Un día de esos tantos comenzarán destellos de la Atlántida al llegar a la imaginación. Y serán cada vez más vivas las imágenes de ese viejo continente. Veremos sus habitantes, sus ciudades. Y si somos tenaces en el ejercicio, llegará el día en que podremos ver perfectamente el continente actual, totalmente. Ese destello nos dará fe. Pero esa fe aumentará cuando pasemos al segundo aspecto que se llama inspiración. Al estar inspirados sentiremos en nosotros lo que fue la Atlántida. Sabremos de su vida y de sus tragedias. Un tercer grado nos llevará a la intuición. Y entonces, mediante la intuición, podemos ya no solamente ver clarividentemente y llegar a sentir nosotros las vivas emociones de las gentes, etcétera, del continente atlántico, sino que también podremos estudiar entonces en su totalidad la vida de ese continente, de esa humanidad, en los mismos archivos sellados de la naturaleza, en los registros acásicos. Cuando eso sea, tendremos mucha más fe. Entonces, vemos cómo la fe es susceptible de desarrollo. Alguien puede tener fe en algo y no tenerlo en otra cosa. Quien quiera tener fe en todo, tendrá que estudiar profundamente y experimentar. Y luego, como resultado del estudio y de la experiencia directa, viene la comprensión. Luego, como consecuencia o corolario de tal comprensión, resulta la fe, que como ya les dije a ustedes, obviamente tiene su raíz en el mismo tercer lado. Así es como se va desarrollando la fe a base de estudio y de experiencia. Abstención. Indubitablemente la fe no es algo que pueda convertirse en hábito. No. Los hábitos que nosotros al fin y al cabo tenemos que estudiar pertenecen al centro motor o centro del movimiento. Por lo común son instintivos, son, digamos, mecánicos, en un 100%. Si uno quiere hacerse consciente, digamos, de las actividades del centro motor, debe estudiar sus hábitos. Y es necesario estudiarlos para conocerlos mejor, porque tenemos muchos hábitos que nosotros mismos no los conocemos. Así pues, como quiera que los hábitos forman parte, sencillamente, del centro motor, de las costumbres establecidas, del prejuicio, del medio ambiente en que nos hemos levantado. En medio algunos podría la fe, que es algo objetivo,
convertirse en algo meramente subjetivo. Y pues, ante todo, la fe no puede convertirse en hábito jamás. Segundo, no es posible que la fe se torne mecanicista automática. Porque si la fe consciente se vuelve automática, ya no es consciente. Sería fe ciega, como la del carbonero, subjetiva, pero no la auténtica fe consciente, que es la que buscamos, que es la que deseamos, que es la que queremos. Para poder llegar a tener la fe consciente, se necesita caer, como decía en época real, no caer jamás en el mecanicismo de la existencia, en el hábito, en la costumbre, en lo atado. La fe consciente únicamente se puede elaborar, fabricar, ya lo dije, a base de estudio y experiencia directa. De ahí viene la convicción que nos da el ojo. Y como resultado último, la fe, ojo, que tiene su raíz en el ojo. Así que la fe consciente se desenvuelve de instante en instante, de momento en momento. Podría ser que tú estuvieses cargado de fe. Y sin embargo, tú sabes de que una molécula de cobre, los átomos, por ejemplo, tengan un centro de gravitación muy especial. Que esta molécula sirva, dijéramos, como centro de gravedad para seguir las fuerzas cósmicas que evolucionen en involución. Podrías tú decir, esta bella la teoría que todavía me consta. Podrías, y sin embargo, le está irradiando fe. Pero en ese detalle, no tenerla en un momento dado. Entonces necesitarías tú estudiar la constitución de esa molécula de cobre. Pero estudiarla detenidamente desde el punto de vista físico. Y luego, pues, estudiarla a través de la meditación. Acostado en su cama, con el cuerpo relajado, imaginar a la molécula vivamente, querer verla, es decir, unir la imaginación que es femenina con la voluntad que es masculina, tratando de descubrir la vida de esa molécula. En un momento dado, de inspiración, el día menos pensado, llega a saber cómo las fuerzas cósmicas gravitan en esa molécula, evolucionando e involucionando. Resultado, que aumentaría tu fe, tendrías una nueva fe consciente, en algo que tú no habías tenido fe. Aunque tuvieras fe en muchísimas otras cosas. Pero más tarde podría darte el caso de que tú dijeras, hombre, los vegetales son maravillosos, pero sin plantas que curan y plantas que matan. Yo no puedo creer, dirías tú, que una planta que mata pueda tener un elemental inocente y puro. ¿Cómo va a ser posible? Si sería la duda, si mata, ¿cómo va a ser inocente el elemental? Dirías, inocente será una planta que no mata, pero una que mata. Y entonces no tendrías tu fe en esa planta. Necesitarías investigarla, concentrarte digamos, en la figura, por ejemplo. Meditar en ella. Con la imaginación ver la planta, ver sus raíces dentro del interior de la tierra, sus hojas, sus ramas. Luego tratar con su imaginación de aprender, de ver elemental de aquella planta. Nunca de esos tantos puede hacer caso de que, por lo menos lo pienses, se presente el elemental acudir. Es muy inocente. Todos estamos inocentes. Uno tiene la culpa de que ese veneno la gente lo puede utilizar para el mal. Es una planta como cualquier otra. Entonces tú desde ese momento dices, sí tengo fe. El elemental de esa planta es inocente. Ahora sí creo que es inocente. Tengo fe. Entonces, toma otra faceta de la fe. Y pensamos que el conocimiento es infinito, que la sabiduría cósmica no tiene límites
término líquido. Tenemos que pensar que la fe también se va desenvolviendo en forma íntima. Y de instante en instante, y de momento en momento, que jamás se puede volver mecanicista, automático, o formar parte de nuestros hábitos y costumbres inveteradas. ¿Entendido? A ver, hermano. Kundalini, lo que es en sí el término Kundalini, que es la contra del mecanismo, o que es el término Kundalini. No, el término Kundalini está compuesto por dos palabras. Kunda, que nos recuerda al abominable órgano Kunda artiguado, la cola aquella con que se representa el Satán bíblico. Y es una palabra atlántica, que quiere decir fin. Cuando uno hace subir el fuego sagrado por la espina dorsal, se le pone fin a las malas consecuencias del abominable órgano Kunda artiguado. Con ese fuego puedo destruir esas malas consecuencias, que en su conjunto constituyen el límite en sí mismo. Así pues, Kundalini y Kunda artiguado son importantes. Kundalini y serpiente subiendo. Kunda artiguado, serpiente bajando. ¿Lo entendí? ¿Hay alguna otra palabra? Juan, pregunte, hermano. Respecto al método que nos revelaba usted de la introspección, en la parte referente a la imaginación, inspiración, intuición, nos conoce el ejemplo de la Atlántida. Yo pregunto que a través de ese método se recibe información directamente del lugar y de la información que se encuentra actualmente en la Atlántida, o la información que uno recibiera vendría de los almacenes de los registros acásicos. Indudablemente, se necesita uno, primero, una información intelectual. Saber dónde estuvo ese continente. Hoy en día hay hasta mapas sobre la Atlántida. Luego pasa uno al trabajo, a través de la meditación. Acostado en su cama, sus brazos, sus piernas relajadas. Imaginará vivamente a la Atlántida, pondrá su imaginación en condición receptiva, Un símil, por ejemplo, el espejo. En el espejo se puede reflejar el cielo estrellado. Así también la imaginación es un espejo, en el cual pueden reflejarse las maravillas de la naturaleza, incluyendo a la Atlántida. Pero hay ante todo que concentrar la atención en la transición. Entonces, con la imaginación abierta, en la actitud receptiva, puede llegar el día en que perciba ese continente. Está en canciones acá, pero puede reflejarse en la imaginación como en un espejo. Y entonces, de allí viene el conocimiento directo. Mas hay que saber combinar poderes. He dicho que la imaginación es femenina. He afirmado que la voluntad es masculina. Y que en la unión de ambos poderes, o de ambas facultades, se halla la clave de todo poder. Ahora, el primer aspecto de la iniciación es la imaginación. Después sigue la inspiración. Y por último, la intuición. Un primer paso sería ver con la imaginación realmente que se refleje en la Atlántida en esta imaginación. Sus ciudades, sus pueblos, sus aldeas, sus gentes. Un impulso más elevado nos llevaría a la inspiración, a sentir en nosotros cómo se desenvolvió la vida en ese continente.
Ya no serían figuras frías, ya sentiríamos las alegrías, las tristezas y todo el modo de vida de la persona. Pero el tercer aspecto sería el más elevado, el de la intuición. Porque con la intuición ya penetraríamos en un mundo totalmente espiritual, en un mundo causal. Y entonces tendríamos a nuestra disposición los archivos acá de la naturaleza. En esos archivos podríamos estudiar directamente toda la historia de las plantas. Y así es como han procedido siempre los grandes maestros. Eso es todo. Y maestro, sería correcta la definición sobre los Elohim de tomarlos como emanaciones del absoluto, que van bajando de vibración al proyectarse uno al otro, de manera que al llegar al final son tan densas las emanaciones de forma de vibración electromagnética que forman lo que nosotros consideramos o realizamos como materia. Y si son esos fenómenos los que ayudaron a Dios a formar al hombre, puesto que en la Biblia dijo Dios, hagamos al hombre, ya no lo dijo esto, dice hagamos al hombre, que se refería a otros personajes o a otras fuerzas. Bueno, ante todo hay que analizar la palabra Elohim. Elohim en realidad, ¿verdad?, es una palabra femenina con un final masculino pluralizado. La H tiene sonido, se pronuncia como Hot, de manera que viene, su pronunciación exacta es Elohim. Si la palabra Elohim es pluralizada, entonces tenemos a los Elohim, al ejército de la voz, formados por criaturas macho-hembra, perfectas. Y ya precisamente Valentín, el fundador de la cultura gnóstica de los valentinianos, expuso el mismo punto de vista suyo. Él ve a los Elohim como parejas perfectas, emanando de la agnostoteos, es decir, de la divinidad incognoscible, de la deidad incognoscible, que es el absoluto, o mejor dijéramos, el espacio abstracto absoluto. Dicho espacio es obvio que está desprovisto de toda clase de cualidad, que se encuentra más allá de toda posible concepción intelectiva. Es el vacío y la plenitud a la vez. Si dijéramos que agnostoteos, el absoluto, es solamente un vacío y nada más, no daríamos una indicación más precisa. Pero si decimos que el agnostoteo es vacío y plenitud a la vez, podemos indicar con precisión, pues, la esencia misma del absoluto. Ahora, penetrar en el todo de lo que es el absoluto y no es posible por el mero razonamiento especulativo, porque está más allá de todo posible especulación. Pero de él sí emanan en parejas perfectas. Dice Valentín, los Elohim, esas emanaciones en parejas perfectas, pues vienen a construir el universo. Ellos son los cosmócratas, andróginos perfectos, los creadores del universo. En cuanto se dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, son ellos mismos tomando cuerpo, descendieron en la Lemuria,
como defendieron en la época polar y en la hiperbórea. Vivieron como hombres perfectos, como androides. En la época solar, simplemente andrógenos que se reproducían mediante el acto sexual físico. En la época hiperbórea, como andrógenos que se reproducían mediante el sistema de brotación. En la época lemúrica, como hermafroditas que se reproducían con el sistema de gemación. El hombre mismo, hecho a imagen y semejanza de ellos, pues en el fondo ellos mismos eran ese hombre. Que se retiraron después del panorama del universo, es verdad. Dejaron pues estas formas de materia descartadas, inútiles ya para ellos, divididas en sexos opuestos, a los elementales superiores provenientes del reino animal. Así pues, esta humanidad, estos bípedos tricerebrados o tricentrados que primitivos, fueron los elementales animales superiores que ocuparon los vehículos o las formas descartadas de los Elohim. Ellos se fueron, pero dejaron los cuerpos ya divididos entre sus opuestos para que los elementales superiores los ocuparan. Los fueron ocupando y conforme los elementales superiores los iban ocupando, ellos se fueron alejando hasta que se fueron. Que algunos Elohim se cayeron, es verdad. Esa es la rebelión angélica. No todos se cayeron, pero muchos sí se cayeron. Y eso está escrito en todas las mitologías. La rebelión de los ángeles, la caída, eso fue una parte pues de todas las viejas religiones de la antigüedad. Así pues el hombre hermafrodita perfecto fue hecho imagen y semejanza de los Elohim. Ahora, colocándolos ya en un aspecto de orden superior, el Génesis forma parte de la alquimia. Si bien es cierto que mediante el Génesis se desenvolvió y desarrolló todo el panorama del universo, también es cierto que el alquimista tiene que trabajar por ese mismo Génesis y volver a quedar hecho a imagen y semejanza de los Elohim. En el instante en que llega el sexto día de la creación. Uno queda imagen y semejanza de los Elohim cuando ha sido tragado por la serpiente y cuando a su vez esta ha sido devorada por el ángel, cuando se ha convertido en un esclavo, en un mismo macho hembra. Entonces es un Elohim otra vez. Es un hombre perfecto. La ha quedado hecho a imagen y semejanza de ellos y es ellos mismos. Es él mismo, Dios y Diosa a la vez. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano? Puede preguntar. Leyendo la carta de John Tocqueville, en uno de los capítulos dice que los Elohim se forman de la unión de Chokmah y Binah. Quiero preguntarle al maestro que Pues no estamos de acuerdo, porque John Tocqueville quiere precisamente que así se formen, pero no se forman así. Ténganse en cuenta que Binah está representado en la India por el señor Shiva, el tercer lado. El señor Shiva tiene su esposa o dos esposas en el Hindustán, que es el una de ellas, la dice, es Durga, y la otra, Kali. Pero bien, pensemos en Durga solamente, en su esposa, en su madre divina Kundalini, en nuestra madre divina Kundalini. Binah lo vemos ahí como Yaki y Oa. El sol es masculino y femenino a la vez. En el Elohim es eso, masculino y femenino a la vez. En cuanto a Chokmah puede habitar dentro de un Elohim, es glorificar al Elohim.
Y padre puede tragarse a Choma y a Elohim también. Y en esa forma nos convertimos en seres terriblemente divinos. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, hermano? A ver. Me encuentro un poco confundido por algo que yo trataste de decir y por algo que leí desde el audio. Entonces, habla usted de que para fábricas es necesario estudiar. Creo que debemos de trabajar con nuestra divina madre. Debemos practicar karma. Bueno, la confusión consiste en esto. En su libro habla usted de un pasaje que una usted a Bruto. Y después de hacer una relación vida del Bruto y de posterior personalidad espíritu. Usted que practicó en Caja Maicuna y a pesar de eso va a caer a la institución, de lo cual pienso yo que no pudo lograr crear conciencia. Entonces yo pregunto, nosotros que no hemos creado yo me creo conciencia. ¿Cómo puedo saber si nuestra madre, si la niña no perdona faltas, como son la presión, la miseria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros desarrollar esa conciencia? Saber qué es lo que hicimos en días anteriores para poder fabricar la fe. Y ya arrastramos faltas anteriores que no nos van a ser perdonadas y que nos van a impedir que logremos fabricar esa fe, sobre todo viviendo los tiempos que se señala ahora o en la noche, de hacer un análisis retrospectivo de su vida actual y luego de su confusión, y creo que está muy confundida. Con mayor gusto daré respuesta a sus hermanos. Ante todo, para que haya dijéramos un perdón, para que exista un perdón, es necesario que haya alguien que pida ese perdón, alguien que esté arrepentido. ¿Cómo podría darse un perdón a alguien que no se ha arrepentido? Sería justo perdonar a quien no se arrepiente de un delito. Pero si el que cometió el delito se arrepiente y pide perdón, sinceramente, pues puede ser perdonado, ¿verdad? Pero si no se arrepiente, impide perdón, si está contento con el delito, ¿acaso se le podría o se le debería realmente dar un perdón que él no ha pedido y que no lo desea y no lo quiere? A nadie se le puede dar lo que no quiere. Aún más no podríamos llevar a nadie al cielo a la brava, a la fuerza, si eso no quiere. No podríamos enseñarle las gnosis a otros si otros no las aceptan. No podríamos brindarle un refresco a una persona si la persona no lo quiere. Podemos brindarlo, pero si no lo quiere, ¿cómo se lo podemos, quisiéramos hacer beber a la fuerza? Es el caso de Bruto. Bruto traicionó al Gurú
Y no solamente lo traicionó, sino que jamás se arrepintió de la traición. Nunca pidió perdón, jamás deseó perdón. ¿Por qué habría de dársele perdón a alguien que no pidió perdón? ¿Por qué se habría de perdonar a quien no se ha arrepentido de un delito? Su grupo entró a trabajar en la novena esfera, continuando con el delito de traición. ¿La Madre Divina Kundalini podría acaso recompensarle la traición? Yo estoy seguro que la Madre Divina Kundalini no recompensa a él. Puede perdonarlo si hay arrepentimiento, pero ella no se convertiría en cómplice del delito. Si la Madre Divina perdonara delitos sin que el sujeto se arrepintiese de los mismos, sin que él suplicara el perdón, entonces ella obviamente se convertiría en cómplice del delito. Sería delincuente también. Y no me parece que Dios Madre pueda convertirse en cómplice del delito, en delincuente. Porque el subgrupo entró a trabajar en la novena esfera. Ya por eso la Madre Divina forzosamente habría de darle un perdón por un delito del cual él jamás se arrepintió. Pues no, porque el ascenso del fuego sagrado, el ascenso de la serpiente con espina dorsal, está controlado por los médicos del corazón. Los fuegos de cardia controlan a los fuegos espinales. Eso lo sabe cualquiera que haya estudiado anatomía oculta. Por lo contrario, esa Madre Divina se convertiría en cómplice del delito. Yo conozco casos, y de dónde no lo menciono. Soy de una dama, que no viene ahora a colación nombrarla. Tiene 2 maridos, con ambos practica magia sexual. Y ella piensa que va muy bien. Tuve que retirarla del movimiento sexual. Pero ella cree que va muy bien. Al primero, un pobre de gente que lo vino ahí, dice por piedad. Al segundo, que porque lo ama y desea ayudarlo para que él también se autorrealice. ¿Creen ustedes acaso que una magia sexual así con 3 personas, una bola de 3 personas practicando magia sexual, van a autorrealizarse? ¿Sería acaso la Madre Divina, acaso creen ustedes que la Madre Divina Kundalini iría a recompensarle a esa dama el adulterio? ¿En qué quedaría entonces la Madre Divina Kundalini recompensando el adulterio? Imposible, ¿verdad? De manera pues que entonces lo que he dicho con respecto a Brutus es verdad. Ante todo, para que la serpiente sagrada suba, se necesitan los méritos del corazón. Cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal corresponde a una virtud o virtud. No podría la serpiente llegar, por ejemplo, a la vértebra 10, si antes no ha sido probado el candidato. No podría llegar la serpiente a la vértebra 20 si el candidato no tiene los requisitos de tantas. En la espina dorsal están todos los 33 grados de la masonería oculta. Y no es posible que la serpiente suba, pase de grado en grado si no existen los méritos correspondientes. ¿Qué tal que todos los asesinos, los borrachos, los fornicarios, los ladrones, que por el hecho de trabajar magia sexual ya quedaron perfectos, subió la serpiente por espina dorsal, se convirtieron en dioses? ¿Qué clase de dioses serían esos? ¿Dioses ladrones? ¿Dioses asesinos? ¿Dioses traidores? ¿En qué quedaría el orden cósmico de los mundos?